es Carlos Cantillo. Yo soy el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Bienvenidos todos a nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos. En el día de hoy se va a presentar la conferencia Características geológicas y geomorfológicas del vulcanismo de lodo en el Caribe noroccidental colombiano. Nos acompaña el doctor José Henry Carvajal. El doctor José Henry Carvajal es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, y especialista del CIAF en sensores remotos aplicados a geología, con énfasis en amenazas y riesgos geológicos. Hace 37 años se desempeña como profesional especializado del Servicio Geológico Colombiano, antes del INGEOMINAS, y se desempeñó como jefe de la sección de Geología Marina en Cartagena de Indias, desarrollando actividades de coordinación de investigación y cartografía geomorfológica aplicada a la evaluación de susceptibilidad y amenazas geológicas. En las últimas 2 décadas ha adelantado actividades de investigación y cartografía geomorfológica en zonas costeras del Caribe noroccidental colombiano, en particular sobre las manifestaciones del diapirismo de lodo o volcanes de lodo y deformación del terreno y su incidencia en la dinámica costera. Ha participado y publicado sobre temas relacionados con geomorfología, especialmente sobre dinámica geomorfológica costera, susceptibilidad y amenazas geológicas, y cartografía temática aplicada a erosión costera, remoción en masa, diapirismo de lodo, zonificación geomecánica y geotécnica del territorio y atención a problemas geológicos y ambientales. Ha publicado varios libros e informes en los cuales ha participado y se destacan los siguientes. Uno es sobre emanaciones de gas natural y la evidencia preliminar de subsidencia en la bahía de Cartagena, Colombia. Otro, características del volcanismo de lodo del Caribe central colombiano. Otro, catálogo de volcanes de lodo, volcanismo de lodo del Caribe central colombiano. Sobre cambios en la línea de costa entre 1735 y 2011 y la subsidencia de la bahía de Cartagena de Indias, Colombia. Bogotá Sabana, propuesta de estandarización de los levantamientos geomorfológicos en la zona costera del Caribe colombiano. Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en Colombia. Pues como pueden ver, una persona que ha estudiado muchísimo este fenómeno. Y antes de darle la palabra al doctor José Henry, quiero pedirles el favor de que mantengamos los micrófonos apagados en silencio mientras se presenta la conferencia. Si tienen alguna inquietud, por favor la registran en el chat. Y si no, al final de la presentación hay una sesión de preguntas y respuestas, si alguien quiere hacerla de viva voz, o si ya las ha escrito en el chat, el doctor José Henry con mucho gusto va a responder varias de sus preguntas. Entonces, bienvenidos y bienvenido, doctor José Henry. Le doy la palabra y adelante. Primero que todo, tengan ustedes una feliz tarde y agradeciendo en nombre del Servicio Geológico Colombiano la invitación y la deferencia para estar presentando algunos de los avances que ha tenido, sobre todo en los últimos años, el conocimiento de la región Caribe colombiana asociada con el volcanismo del lodo, diapirismo del lodo en la región y su incidencia. Y muchas publicaciones recientes que hemos retomado algo de esto para que conozcamos y posteriormente pues tengamos un contexto de lo que es ese fenómeno y lo que sucede en la región y pues pedir la colaboración también de sus conocimientos, cómo podríamos mejorar estas investigaciones en la región. Entonces yo quisiera contarles pues cómo en qué consiste el volcanismo del lodo y entonces en ese sentido voy a compartir entonces la presentación.
Entonces, están viéndola perfectamente. Sí, señor, estamos viendo perfectamente. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues siempre busco el contexto regional cuando uno hace una investigación en todo el sentido, sobre todo con el análisis de la geomorfología, uno tiene que mirar el contexto regional, dónde está uno ubicado, mirar cómo funciona todo el andamiaje, el framework de toda la región Caribe, ¿no? Aquí tenemos señalado la zona de Barranquilla y Cartagena, donde se ha presentado mucho de apirismo y volcanismo de lodo, y vemos cómo los grandes bloques, la placa Caribe, la placa Coco, la placa Nazca y el nivel suramericano, y el bloque norandino que de una manera escapa a las presiones de la placa de Nazca y la presión o la dinámica que tiene también la placa suramericana. Entonces aquí tenemos el mapa, digamos, de las velocidades GNS, donde vemos, teniendo en cuenta la placa suramericana fija, cómo hay movimientos hacia el noreste que están incidiendo en la región central que estamos viendo aquí en la región que estamos en investigación, ¿no? O que estamos tratando. Asociada con esa dinámica, pues se genera una sismicidad y vemos alguna concentración aquí en el bloque de Panamá, sector del Turbo, una gran concentración de epicentros, y vemos, detallemos que en la parte, digamos, central hay una sismicidad muy moderada, baja en esta región, ¿cierto? Y eso pues es clave porque nos están dibujando un bloque aquí gigantesco, digamos, desde el Valle Inferior del Magdalena hasta el sector de Panamá. Un mapa de amenazas que se tiene, esto así actualizado, es una información más reciente, pero quería mostrarles ese contexto. Y vemos entonces el contexto de lo que es el volcanismo de lodo. Todo lo que tenemos aquí en la parte derecha es la ubicación de todos los volcanes de lodo, tanto en zona de plataforma continental como en zonas continentales cercanas, aquí en una gran franja, que es lo que se llama aquí el cinturón del Sinú. Paralelo a esto, hacia la parte oriental, pues encontramos el cinturón de San Jacinto, que son eventos más antiguos y que parece que están progradando hacia el occidente. Entonces vemos una gran concentración de volcanes de lodo en el cinturón del Sinú, que incluye una parte continental y una parte submarina de plataformas italocontinentales. En las rocas que están allí presentes en la región, pues básicamente hacia el Caribe, en el sector norte, Cartagena, Barranquilla, habrán rocas básicamente de origen marino cubiertas por transicionales deltaicas, que es clave aquí las formaciones Túbara en la parte norte, la formación Bayunca aquí en el sector de Cartagena, y siempre limitada hacia las partes más altas encontramos unos parches de calizas arrecifales que son de la formación Popa. Ese contexto, digamos, es clave porque pues en el sector sur también tenemos una característica de esta región, es la gran zona de subsidencia o de expansión más bien, asociada con una tectónica, digamos, de grandes inclinales muy amplios y unos limitados por zonas elevadas que son, para nosotros sierras homoclinales, que convergen allí, y es allí principalmente donde se encuentran los volcanes de lodo. Secuencias, digamos, de origen marino profundo, cubiertas por depósitos transicionales que van desde el Oligoceno y mucho más antiguas, del Oligoceno hasta la actualidad, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque es como una duplicidad, digamos. El cinturón del Sinú está asociado con rocas igualmente de origen marino profundo, cubiertas por rocas transicionales y deltaicas, y lo mismo hacia la parte norte, pues esto indica una cobertura súbita en la región. Igualmente hacia la parte oriental, pues la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, que tiene una incidencia en alguna de las teorías que estamos desarrollando en la región del Caribe. Y aquí vemos una secuencia aquí tomada de la NH,
Vemos las diferentes formaciones. Aquí está la formación Floresanto en al sector suroccidental de la región en estudio o analizada. Formación Carmen, aquí el cinturón de San Jacinto, cinturón de Sinú, asociada con una serie de arcillas y shales, digamos, que están en profundidad, y esos son, digamos, el origen de gran parte de estas manifestaciones en superficie asociadas con los volcanes de lodo. Rápidamente, entonces, si vemos unos cortes aquí por el sector entre Cartagena hacia el sureste, pues vemos esta conformación de grandes cuencas. Aquí en la parte derecha encontramos la cuenca Valle Inferior de Magdalena, la cuenca de San Jorge, y vemos que en ese sector hay una zona de subsidencia y igualmente una zona de compresión hacia la parte occidental, que incluye también la parte de zona de talud continental. Esas manifestaciones vemos otro más hacia el sur, es el mismo perfil, tiene una misma, muy parecidos, de una zona de subsidencia y una zona de compresión hacia la parte occidental. Y esto aquí, pues aquí en estos mapas recientes que nos muestran, digamos, que lo que se presenta en profundidad, la identificación de cuencas. Aquí está la cuenca de San Jorge con el número 3 y el número, la cuenca de Plato Magdalena. Y vemos que es el contexto de los perfiles que veíamos anteriormente. Entonces hay unas cuencas en la parte inferior del Magdalena y unas zonas que están compresionadas en la parte occidental. Esto pues se ve también en la región, digamos, cuando uno analiza el mapa magnético del Caribe, pues vemos un gran contraste entre lo que es una corteza granítica de la parte oriental y la parte occidental, una parte basáltica en profundidad. El basamento es así. Y esto se hace con estas técnicas porque existe un gap, digamos, de información entre la cobertura superior y los basamentos. Recientemente, pues, bueno, en 2017, vemos aquí ya un análisis de paleoprofundidades o las profundidades de esas cuencas, que en el trabajo de Mora y Borges en 2017, que muestran esas cuencas de 5.000 y 7.000 metros de profundidad. Vemos una serie de alineamientos que están asociados con fallamiento transcurrente, de pronto asociados o reactivados con la presión que ejerce el bloque de Panamá hacia el norte. Ese es el contexto, digamos, regional. Y entonces esa contextualización se ha explicado básicamente de varias maneras. Entonces aquí tenemos un perfil sísmico publicado en el 2009 que nos permite analizar esta situación y vemos la cuenca del Valle Inferior de Magdalena y la zona de compresión. Entonces esto se ha explicado de una manera con la tectónica de placas, en la cual hay una zona de subducción. Aquí la placa Caribe se mete por debajo de la placa suramericana y generando aquí un apilamiento, que básicamente es lo que sea. Y si lo vemos aquí claramente, pues es un clima de crecimiento asociado pues, con esa dinámica. Es una forma de explicar esa conformación que tenemos y que hemos mostrado en los perfiles anteriores. Pero en este paso pues no tenemos una zona de subducción muy definida y se define entonces que la parte de la cuenca trasera de San Jorge sería un bacar en la tectónica, en el modelo que es de tectónica de placas. Pero esto también se puede explicar de otra manera, y es con la tectónica argilogenésica o tectónica del shale y de alpinismo de lodo, en el cual existe una zona de sobrecarga de sedimentos, una generación de tectónica distensiva, y ese material que está enterrado en profundidad migra hacia el occidente, generando esta serie de plegamientos que vemos aquí en la parte occidental, tanto en las zonas, en varios eventos del cinturón de San Jacinto y del Sinú, en la parte más del talud continentales. Y aquí tenemos el modelo, digamos, de cómo funciona esta tectónica. Entonces ahí, todo sigue, es una zona de debate. Esto sigue en investigaciones. La idea es que empecemos a trabajar con estas hipótesis, que es importante tenerlas en cuenta a futuro en la región.
Y esta situación también se presenta a nivel local. Entonces aquí tenemos el Golfo Marrasquilla, una publicación de Moreno en el 2009, que nos muestra estos perfiles sísmicos en la región del Golfo Morrosquillo. Vemos una zona de distensión y cómo esta zona se va apilando hacia la parte occidental en el talud continental. Entonces esto es una tectónica que se presenta en todos los niveles, tanto a nivel regional como local. Entonces, ¿qué es diapirismo? Es un proceso sedimentario en el cual los materiales finos de características plásticas y profesorizados en profundidad migran lateralmente hacia la superficie a través de fracturas, debido predominantemente a la diferencia de densidades entre estos materiales y la cobertura superior. Esta movilización de materiales diapíricos es inducida igualmente por el alto contenido de gases, compresión lateral en zona tectónica convergente o agilogenética y procesos de deshidratación de arcillas esmectíticas. Entonces, con estos materiales intruyen las zonas de la cobertura superior, generan un proceso de hidrofracturamiento y hidrofluidización hasta que sale a la superficie a través de fracturas. La tectónica agilogenética pues es algo más muy regional, como lo hemos visto, de una dinámica de características muy regionales generadas tanto por variación lateral de espesor de los estratos como por la mayor densidad de los materiales de la cobertura superior, los cuales determinan una carga diferencial que genera en profundidad un flujo lateral de material arcilloso y una zona de despegue dúctil desde las partes proximales a las distales. Esa sería la definición. La movilidad de estos materiales sobrepresurizados en profundidad está determinada por la relación de su porosidad y permeabilidad, los espesores y la presencia de gases, entre otros factores. Y este es un modelo enantado por Albers que nos permite ver cómo la carga de sedimentos empieza a generar una presión y cómo esa migración lateral de esos materiales en profundidad, 4 o 5 kilómetros, empieza a deformar la parte distal. Y en varios eventos. Entonces aquí vemos como una respuesta de todos los perfiles que veíamos así, algo muy parecido. Entonces esto es una hipótesis que debemos desarrollar posteriormente y que es clave para entender cómo está conformándose y cómo se ha generado la geomorfología y la geología de la región del Caribe centro-occidental de Colombia. ¿Y qué pasa de esos materiales en profundidad? Pues estos modelos, digamos, estas curvas hechas, primero hay una expulsión del agua inicial cuando se inicia un enterramiento, hay un arreglo mecánico, una es la expulsión de agua a medida que se va profundizando, una deshidratación en profundidad y al final ya a ciertos niveles entonces ya empiezan, hay unos cambios mecánicos en superficie, pero cada vez que se profundiza entonces cambios químicos y hay una recristalización y un cambio de arcillolito, las arcillas pierden agua y pueden cambiar a otro tipo de arcilla. Aquí tenemos como primero una acumulación de cementos que conduce a la aplicación de esfuerzos al sistema, una respuesta a este esfuerzo aplicado en el almacén del grano de estos materiales, una transferencia de esfuerzo en el almacén del grano, flujo de fluidos de la roca, reduciendo la sobrepresión y permitiendo una compactación mecánica adicional. Pues este sistema nos permite entender un poco qué está sucediendo en profundidad con estos materiales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues se visualiza, digamos, aquí al occidente de Cartagena, una conformación de grandes pliegues que corresponden a sierras homoclinales, que en realidad son anticlinales limitados localmente por fallas, y en la parte alta de esos cimas se encuentran los volcanes de lodo, aquí en plataforma continental, y igualmente aquí en la parte oriental, la parte emergida, en el sector de Valle de Zamba, Cartagena, como lo veremos posteriormente. Aquí estas publicaciones de Vines que nos muestran el talud continental frente al Golfo Morrosquillo, Puerto Escondido, donde vemos todo eso, cómo se forman estos pliegues, se forman unas cuencas interdiapíricas, entre ellos de material que va llegando más joven y que también va generando igualmente enterramiento y posteriormente una migración de estos materiales en profundidad. Entonces aquí vemos algo más claro aquí en el sector de Cartagena, en el occidente de Cartagena, estos pliegues, los pliegues de tubito del Mioceno,
y la formación de el relleno de estas cuencas interdiapíricas o cuencas que sean que en la tectónica papel llaman como backups o piggybacks, empujes que serían, si fuera tectónica y placa, pues estarían generando estas cuencas, pero en este caso están generadas por posiblemente por la intrusión o el empuje que hacen estos materiales arcillosos que nuclean una serie de antiquinales y pliegues tumbados. Cuando estos materiales ya salen a una superficie, entonces eso genera una generación de fluidos y en la parte superior se van formando calizas, corales, y ese es el origen realmente aquí en la parte, en el sector de Salmedina, de la salida del Rosario, en un sistema, digamos, actual, y esos fluidos tienen digamos, es como un caldo de cultivos y hay sobrecrecimiento de corales allí, hay bivalvos muy grandes que se visualizaron en algunas expediciones en mar profundo en el sector de Galera Samba, donde se veía esa migración de gases y que ya ha sido detectados en nuestra investigación. Aquí tenemos a Medina, un poquito aparte de al noroeste de la ciudad de Rosario, donde vemos esa migración de fluidos y cómo van creciendo los corales y es el origen de la ciudad de Rosario. Igualmente Cerro de la Popa en la parte emergida actualmente, así como eventos que han venido migrando de oriente a occidente. Y como vemos los pliegues en zonas emergidas, vemos estos antiquinales nucleados por arcillolitas y en esas partes altas es donde se encuentran los volcanes de lodo, la mayoría de volcanes de lodo, porque también se encuentran en zonas de distensión que están asociadas a esta región. Aquí en el sector de Villanueva está el volcán de Villanueva y está el Reposo, otros volcanes que parece que están asociados más a unas zonas de distensión. Entonces hay unas partes compresivas aquí en el sector y en la parte de estos valles también genera distensión y igualmente se genera salida de materiales a superficie. Aquí un ejemplo en Bocatocino, más al norte de Cartagena, los que conocen Galera Zamba, al oriente de Galera Zamba, estas intrusiones que son los diapiros, realmente. Entonces, cuando estos materiales se movilizan en profundidad y no han salido a superficie, se llaman los diapiros. Cuando ya salen a la superficie es algo similar a la dinámica del diapirismo térmico que llaman, que ya son los volcanes en superficie. Cuando salen a la superficie estos materiales, entonces son extrusivos. Esto es un ejemplo de las deformaciones que generan estos sectores. Y ahora sí, pues, ¿qué es un volcán de lodo? Entonces, un volcán de lodo es una estructura en forma de domo, de morfología colinada, con una parte alta que achatada, puede alcanzar diámetros hasta de 4 kilómetros y alturas entre 20 y 70 metros y aún más. Y se origina básicamente por el empuje que generan estos materiales en profundidad, pero también por la acumulación de materiales que hacen cuando hay erupciones de materiales a superficie. Entonces aquí, este volcán de Pueblo Nuevo, estos materiales que son eyectados obtienen muchos bloques, que ya veremos algunos ejemplos posteriormente. Entonces aquí tenemos que esos volcanes de lodo, cuando hacen eyección, entonces, bueno, tienen una serie de bocas diferentes, tanto principales en la parte más alta, en la zona de Artesa, que sería una especie como de cráter, y igualmente tienen zonas secundarias aquí, y este es un ejemplo formado, digamos, como en el sector del Totumo, digamos, que esta boca que está aquí al lado lateral, digamos, sería una boca secundaria del volcán de lodo del Totumo. Ya lo veremos, entonces, y está hay unos tipos de bocas que son de diferentes tipos, que dependiendo de la pendiente de esos materiales, si son mayores de 20 grados tipo A, de 5 a 20 tipo B, una forma de distinguir a estos tipo C, pendientes mayores de 5, y cráteres tipo D, como el sector el sector de arboretes. Entonces, estas formas, pues simplemente nos están hablando un poquito de la fluidez de estos lodos, estos materiales, pero es una forma de distinguir esos tipos de boca básicamente. Hay otras clasificaciones mucho más sofisticadas, pero simplemente... Y aquí en esta publicación reciente de este año, pues nos está mostrando cómo es la intrusión de estos materiales en los volcanes de Yerbabuena y el Reposo que les mostraba anteriormente,
hay una comunicación en este caso de estos dos volcanes, aquí en el flamenco que queda hacia el sector del Cardenal del Dique, cómo sería esa intrusión de esos materiales, cómo llegan a la superficie y formar el volcán en superficie. Lo mismo aquí en Arboletes, es otro modelo, que son trabajos muy detallados que han hecho últimamente. Afortunadamente están publicados y entonces nos permiten visualizar un poquito más cómo es la dinámica en profundidad, que está asociada básicamente con hidrofracturamiento, rompimiento de estos materiales que están en cobertura superior a través de fracturas. Y vemos como otros ejemplos en algunos otros volcanes que es clave tenerlo en cuenta cómo se comportan estos materiales en profundidad. Y aquí, pues, otra imagen que es tomada también de López, que es de Ecopetrol, que nos muestran, con base en el análisis de contenidos fósiles, de detritos y zircones, las profundidades de las que provienen estos materiales. Entonces hay volcanes que tienen mezcla de materiales de varios niveles arcillosos en la secuencia sedimentaria. Entonces aquí está un ejemplo claro de cómo se comportan estos materiales y cómo han sido arrastrados en el proceso de ascensión hacia la superficie. Entonces unos avances significativos con estas investigaciones. Hay varios trabajos de este tipo, de Trejos, hay trabajos, muchas tesis de grado en este sentido, y es un avance significativo en el conocimiento de estos fenómenos en la región. Aquí tenemos el mapa geomorfológico de la región, la ubicación de los volcanes de lodo, en el sector de Punta Canoas de Galera Zamba, en el sector de Cartagena. Aquí estas geoformas son las que son púrpuras, son de origen básicamente morfoestructural. Lo que está verde es de origen marino costero, lo que está marrón es denudacional y lo azul pues sería fluvial. Entonces, para que tengamos un entendimiento más o menos, pero vamos a detallar un poquito más esto. Y aquí tenemos el sector de Galera Zamba, aquí tenemos el volcán de Pueblo Nuevo y al lado está el volcán de Totumo. Tenemos aquí este sector que les mostraba de una intrusión de aplicas en el sector de aquí al oriente de Galera Zamba, en estas sierras homoclinales coronadas por volcanes de lodo en La Paz, básicamente. Otros volcanes, vemos esa alineación en esas sierras homoclinales, esas sierras anticlinales de la región. Igualmente en la isla Cascajo, que también es de origen coralino, y vemos cómo también está influenciada por ese diapirismo que ha generado esta isla y que aún en la región, y que lo mismo que en la isla Arenas, que son posiblemente de origen diapírico, están generando, hay fluidos, y estos corales, a pesar de que hay una cobertura de sedimentos muy alta proveniente del río Magdalena, siguen los corales vivos. Entonces, contrario a lo que uno podría pensar, de que los corales siempre están cubiertos con sedimento, dependiendo de la clarinidad de las aguas, allí subsisten y crecen bastante bien. Y eso genera pues unos procesos de edificación en una zona de plataforma y generan estas grandes geoformas como esta forma en cúspide, que son tómbolos en la geomorfología costera, y que básicamente une una isla con el continente, y esto sucedió básicamente 2 o 3 kilómetros de sedimentos arenosos con cuencas, lagunas costeras, en un transcurso de unos 20 años. Entonces es un ejemplo de la rapidez con que las zonas costeras lograron asociadas con este fenómeno en la región. Unos ejemplos, aquí es el volcán del Totumo, la boca turística, la parte alta donde hay otros volcanes de otras bocas. Aquí la parte sur de la región, pues encontramos otros tipos de volcanes, otras bocas de este tipo. Y el volcán que está al lado del Pueblo Nuevo, un ejemplo de lo que son los volcanes de lodo, que son de formas básicamente circulares, pero que son elongadas a veces, y el trabajo que hacen recientemente está asociando esto con deformación tectónica, entonces allá pueden tomar formas elongadas en la dirección de la tectónica prevaleciente. Y aquí vemos el volcán de Pueblo Nuevo, Totumo,
Y es de, cuento como anécdota, esto en el año 85, el mar penetró aquí por la parte occidental y la carretera que iba de Nomitarena a Galera Zamba fue destruida por el oleaje. Y la gente empezó a migrar, entonces ya corrieron la carretera más al oriente, pero se subieron aquí a otra amenaza geológica que es el volcán de lodo de Pueblo Nuevo. Aquí vemos la erupción que hubo en el año 1999 y cómo estos lodos alcanzaron a llegar en cercanías de la población allí. Entonces, en ese entonces no se conocía que esto era un volcán de lodo. Entonces, eso motivó posteriormente a investigar qué estaba sucediendo en la región. Y aquí tenemos un estudio que hizo Gloria Mando en el proyecto de el diaptismo en la región del Caribe. Y entonces vemos que este volcán de lodo Pueblo Nuevo es mucho más alto. Acorde con las investigaciones tanto de los perfiles de tomografía indican que estos materiales que vienen aquí en el sector de Pueblo Nuevo son más profundos, en cambio los materiales que vienen aquí en el Totumo son más recientes y menos profundos, de 1 kilómetro aproximadamente, mientras que los otros vienen de 2 a 3 kilómetros según las investigaciones y que fueron comprobados también con los resultados recientes de nuevas publicaciones, como les decía, teniendo en cuenta la parte paleontológica de esos materiales que han sido destruidos. Este volcán, simplemente para mostrar la forma del volcán del Alto Tumo, parte alta de la erupción y la boca típica turística de la región. Los tipos de boca, tipo A, tipo B, como nos decía, acorde con la morfología, digamos, de las pendientes de estas bocas, pues podemos diferenciarle por diferenciar varios tipos. Una vista desde el sector aquí donde hubo la erupción, hacia el eruptado en el año 2000, y las bocas que están aquí, a fondo la parte de la boca turística del Otumo, cómo ha evolucionado con el tiempo y ha sido intervenida antrópicamente, y la parte sur de esta estructura volcánica pues ya ha sido colapsada por la actividad antrópica, pero sin embargo ha sido reconstruida y ya ha sido intervenida antrópicamente. En la región hacia el sur está el sector de Puerto Escondido, volcán de lodo que está hacia la parte oriental de la población, Cucharal, que ha tenido varias erupciones, el sector del Totumo, Arboletes, digo, en unas fotografías antiguas de esta región, que tiene varias bocas, o tiene varias bocas, pero la más característica es la parte, este cráter que tiene como 60 metros, que es utilizado, digamos que turísticamente. Y la región del Laroense Guineo es un complejo que no se ve muy claramente, pero son complejos de volcanes de lodo alineados, más o menos 8 volcanes, que han hecho erupción y que es una zona muy activa en volcanismo de lodo. Las bocas aquí del sector de la Lorenza, mismo tipo, rápidamente. Y el tipo de materiales que son destruidos allí, el material de las arcillas, predominan en el sector de Cartagena, la caolinita, con respecto a la esmectita. Hay también irita, pirofilita, calcita. Bueno, la pirita es generada básicamente por condiciones anóxicas en profundidad, pero esta es una composición aproximada. Ya hay nuevas investigaciones que son mucho más diferenciados ya con porcentaje los diferentes tipos de materiales. Igualmente los gases, siempre estas bocas están lanzando totalmente a superficie lodos y gases, y esos gases básicamente son de composición metano, CO2, y básicamente. Lo mismo en el sector del sector de Arboletes, sector occidental, donde en este caso, primeramente se hablaba de que la esmectita, hay mayor porcentaje de esmectitas, nacidas más expansivas en esta región del Caribe colombiano. Lógicamente que ya hay investigaciones más recientes que ya están trabajando más detalladamente y sistemáticamente y estamos viendo ya resultados en este aspecto. Tenemos el mapa demográfico del sector de Punta Canoas, teníamos el bloqueograma que le mostraba dónde está el volcán en la parte alta, y aquí está el sector del volcán de Hierbabuena y el volcán de Reposo, que como les mostraba en registros sísmicos
las sísmicas que se mostraba, pues están comunicados o comparten parte de los materiales que están en la región. Ya lo hemos visto, vamos a mostrarles lo que... Y en la región de Cartagena, pues también aquí tenemos el volcán de El Rodeo, hacia la parte sureste de la ciudad de Cartagena, y el volcán de Membrillar, aquí en la región más hacia el sureste de Cartagena, asociados con fracturamiento, con una deformación. Y también aquí mostrar aquí en la parte sur de la bahía manifestaciones de gases y POCMARs que llaman en el albor de los volcanes de lodo, que son manifestaciones de lanzamiento de lodos en profundidad. Y cercano a esta región, pues aquí no se ve corales, y esos corales se han mantenido muy bien a pesar de que aquí les está llegando todo la carga de sedimentos proveniente del canal del dique. Aquí tenemos el sector de Albornoz, que son como geoformas, es decir, el diapirismo está generando igualmente no solo la generación de volcanes de lodo, sino que también genera deformación en la superficie. Entonces, toda la región de Cartagena, bueno, toda la costa del Caribe está asociada con grandes plataformas elevadas, plataformas de elevación elevadas, y que están a diferentes alturas y que se asocia básicamente a esa dinámica deformativa del diapirismo volcánico o la tectónica del Chile en la región. Y tenemos una serie de un sector de Albornoz que les mostraba anteriormente, que se asocia con un paleoatolón asociado con calizas de la formación Popa. Y aquí las manifestaciones en el sector sur de Cartagena, en zona de la laguna costera de la bahía llamada de Bahía de Cartagena. En el sector sureste, digamos, está la zona en el sector de Apoletes. Esta región es característica por estos grandes estructuras sinclinales muy amplias y con unos limitadas por fallamiento inverso. Y en esas partes altas aquí encontramos la concentración de volcanes de lodo. Aquí está el sector de la Lorenza, que les mostraba previamente, y otros volcanes aquí como Arboletes, los Córdobas, aquí en San Juan de Urabá hay varios también, San Juanito, que son conocidos en la región y que han sido estudiados básicamente por la Corporación Autónoma Regional de Corpus Urabá y la CDS en el sector de Montería. Mapa morfológico, entonces aquí tenemos una serie de sierras moclinales, una sierra sinclinal, aquí en la parte oriental de sureste de Puerto Escondido, y vemos aquí en color verde la plataforma de ablación elevada, donde se encuentra el volcán de Apoletes, y un volcán que está aquí en el sector de los Córdobas, y que esto tiene mucha incidencia básicamente porque aquí es una zona que está asociada con fallamiento distensivo, mientras que aquí el sector de Puerto Escondido está asociado con grandes compresión, levantamiento de sierras homoclinales, sierras anticlinales, y en la parte alta encontramos el volcán de Puerto Escondido. Mientras estos volcanes que están en la parte más alta han mostrado una dinámica mucho más violenta en estos sectores que están asociados con zonas de distensión, pues hay una actividad mucho más moderada en la erupción de materiales a superficie. Este sería un mapa preliminar del sector de Puerto Escondido. Aquí tenemos el color rojizo, digamos, lo que se llama el volcán de Puerto Escondido, que está limitado por sierras homoclinales en este sector, y entonces puede conservar una conformación punto elongada, pero que también está asociada con fallamiento, y es característico. Recientemente estuvo erupción y con el sismo que hubo el 24 de mayo, este deslizamiento se reactivó, generando grandes problemas a la región. Tenemos unas vistas de la parte occidental, una vista aquí desde Google de la zona de movimiento de masa que se inició en 1989, tuvo reactivación en el 2001, asociado con la dinámica del volcanismo mismo. Y por aquí en la parte más alta encontramos una serie de bocas típicas que ya miraremos.
una vista de la parte oriental, que nos está indicando básicamente que aquí la sierra que está haciendo ya bajada, digamos, puede ser por control tectónico, que toca investigar posteriormente. Y aquí tenemos una vista del sector del volcán de Lodo, una vista de norte hacia el sur, y las diferentes bloques que tiene ahí, se contamos más o menos unas 20, 25 bocas en esta región. Esta es la parte más alta, pero hacia la parte más norte se encuentra el sector de dos caminos donde hay muchas bocas más y que están incidiendo, como lo veremos posteriormente, en los movimientos de masa que se han generado en la región. Otra boca que realmente a veces son acondicionadas para el turismo. Y una vista del sector Tortuguero hacia la parte de aquí está por la población, y aquí las laderas de contrapendiente de las sierras marginales que limitan la zona del volcán y separan el volcán de Lodo con respecto a la población misma. Aquí una geomorfología el sector de Arboletes en una plataforma continental muy amplia, una plataforma de abrasión elevada muy alta. Aquí en esta parte de esta alta vemos aquí la antigua línea de costa, porque esto parece que está siendo subsidiando, y eso se demuestra básicamente aquí con este sector de Minuto de Dios, en el sector al occidente de los Córdoba, hacia el oriente, al norte del volcán de Lodo de Arboletes, unas línea de costa muy festoneada que están indicando, con base en un análisis geomorfológico, que esta zona se está hundiendo. Y de hecho, análisis, digamos, de GPS, están indicando que se está hundiendo en la región, muy regional, 1.5 milímetros por año, se está hundiendo. Entonces eso, en el curso del tiempo, pues está notando esto, y la geomorfología pues permite también evidenciar estos procesos. Y vemos que la línea de costa como ha venido retrocediendo desde este sector mar adentro hacia este, aunque también ha contribuido la actividad antrópica en la región. Entonces esto puede ser asociado también con movimientos en masa en zonas submarinas, y esto que estas curvas pueden estar asociadas con antiguas coronas de deslizamiento. El volcán de Lodo de Arboletes, con el ataque que hace el oleaje, ya lo han desmantelado totalmente, pero ya ha sido controlado con generación de espolones o rompeolas, mejor, que protegen esta estructura del oleaje marino y la erosión y los movimientos de masa asociados con esta estructura, que es turística y además está siendo catalogada como patrimonio geológico, que es un proceso que está avanzando. Tenemos la festoneada aquí, las líneas de costa, que pueden estar indicando algo de subsidencia en la región. Y entonces aquí vemos ya que es el impacto social que generan estas manifestaciones, y entonces vemos que está asociado básicamente con georrecursos y con geoamenazas. Si estos volcanes de lodo se pueden considerar un georrecurso, pero también una geoamenaza. Y los georrecursos, pues ya lo vemos ahí, pues el turismo, el tipo de arcilla, pues son expansivas, tienen la capacidad de asimilar en su estructura fluidos, entonces puede ser que ayudan con la piel, entonces extraen las impurezas de la piel y ayudan y les gusta a la gente que se bañase en el lodo y después bañarse en cercanías de una manera masiva. Aquí, como vemos aquí, en un sector de como 3x3, en el sector de volcán de lodo del Totumo, y después salen a bañarse, y pues toda una terapia en la región. Lo mismo aquí en el volcán de lodo de Arboletes, el mismo proceso. Y entonces vemos aquí como, pero también el volcán es una amenaza. Y aquí vemos una erupción de un volcán de lodo, además que es más rural de la región. Entonces, que una explosión violenta de lodos que puede subir 14, 20 metros a la altura. Hay lanzamientos balísticos, bloques que se han lanzado a superficie. Hay escape de gases. Localmente se pueden incendiar. Y aquí con la parte más alta del volcán es plana, pues se forma una especie de plataformita de puro lodo, pero también cuando ese lodo puede causarse por los
de gas de la región y genera también unas amenazas que ya lo veremos posteriormente. Lógicamente, el fracturamiento que se genera en estos volcanes de lodo y en zonas marinas, pues la liberación de gases de efecto invernadero, pues la generación de tsunamis también, porque y lo veremos posteriormente, y eso genera eventos de alta energía que pueden generar erosión costera en la región. Unos ejemplos, aquí en el 2013, 2012 y 2013, el volcán de Roeo, se formó esta gran acumulación de lodos, el volcán de Totumo en el 2000, en Santa Fe, las patas más al sur de Arboletes, que la formación de incendios, cuando el gas sale a su presión, con el contacto con el aire se incendia y hay gente, y han habido gente quemada en la región. La generación de flujos, aquí estuvo más o menos 1 o 2 kilómetros abajo, vemos aquí los diques de flujo en la región y avanzan a gran velocidad y han generado pues, problemas, es una amenaza. Igualmente, el fracturamiento en la región, levantamientos, hundimientos en las zonas cercanas a la zona donde es eyectado el lodo. La formación de abanicos de flujos de lodos en el sector de Pueblo Nuevo en el 1999, que llegó a 40 metros cercano a la población en ese momento. Esta es la erupción que hubo en Totumo, en la parte alta. Esta foto tomada de la boca turística del Totumo hacia la parte occidental. Detalle de lo que les mostraba anteriormente. Esta es una erupción en Arboletes, entonces vemos aquí la formación de burbujeo y cesante, aquí cuando hay una cierta actividad en ese volcán, pero no es tan violenta como en otros, como en Santa Fe Las Platas, pues las quemas que se generan, y este sector de la Lorenza Las Tablas en 2017. Entonces, todo esto, fracturamiento, cobertura de lodos, son amenazas que deben ser analizadas una por una y después definir la amenaza relativa de estos fenómenos. Un ejemplo de detallado, lo vimos. Este volcán de Los Platos, que en 2010 hizo erupción, que era lo que les mostraba anteriormente, volvió a hacer erupción en el 2017. Aquí un ejemplo de los flujos por el mismo sector donde estaban los primeros flujos. Ha habido como unos 4 o 5 flujos aquí. Del sector del complejo volcánico La Lorenza, donde hay como 8 volcanes de lodo, que era lo que les mostraba anteriormente. Todos muy activos, y aquí el sector del volcán de lodo del 2017, que hizo erupción. Diferentes tipos, el fracturamiento generado en la región. Y llamando aquí la atención sobre que es importante indicar aquí que, dado el carácter, digamos, de alto contenido de gases en estos materiales que han sido ejecutados, pues estos bloques, cuando salen a la superficie, son lanzados a la superficie, son muy fracturados porque el gas se expande en ellos y los vuelve muy fracturados, pero también se forma en el terreno lo que se llama un entubamiento o piping en inglés, y cuando ese material que está fluyendo superficialmente, estas zonas se colapsan y forman cárcavas. Entonces también puede estar, llamo la atención porque en el volcán de lodo de Puerto Escondido, pues ahí ya veremos posteriormente cómo se generaron flujos de lodo y pueden estar asociados con estos procesos subterráneos de estos materiales que fluyen. De formación de estas bocas. El volcán de lodo de Pueblo Nuevo, un ejemplo aquí de una zonificación que hizo la CBS, realmente pues hace que todo el volcán sea una zona de amenaza alta. Estos bloques lanzados en una erupción en el año 71 en el volcán de Puerto Escondido, los movimientos de masa, la reactivación de movimientos de masa en ese entonces. Vemos aquí una serie de unos canales que pueden ser asociados con antiguos entubamientos que colapsaron y ya forman estos valles o estas cárcavas en la región, en la zona deslizada. Y este es lo que el Servicio Geológico, el grupo de amenazas geológicas del Servicio Geológico Colombiano, en la última erupción, o en erupción no, sino en el último proceso de actividad en el volcán de lodo de Puerto Escondido con motivo del sismo. Entonces se reactivó el deslizamiento y generando 3 sectores, como ellos lo indican,
una zona de expansión en la parte aquí de cabecera, una foto mirada hacia la parte noroccidental, una zona de deslizamiento en la zona 3, y aquí en la parte basal, una serie de flujos de tierra y arcillas en estas regiones, que puede ser asociado con materiales que están fluyendo en profundidad y salen aquí en la parte más distal. Los gases, que es muy claro aquí en la región, se dio porque es una amenaza que con la reactivación del movimiento en masa empezó a salir estos fluidos. Y aquí un ejemplo de los sitios donde se detectaron estos gases, aquí en la parte roja donde se detectan con mayor cantidad en la zona de la parte alta de los movimientos en masa, de las zonas de expansión, en las coronas de los movimientos en masa. Procesos de expansión aquí, cómo se va moviendo lateralmente estas masas en la parte más alta. Y también ya, de otro lado, ya saliendo de esto, en las zonas marinas también hay volcanismo de lodo y eso genera grandes flujos de detritos, genera movimientos de masa muy fuertes que generan eventos de alta energía que pueden asociarse a grandes oleajes que pueden atacar la línea de costa y generar erosión. Entonces, aquí vemos un sector de la parte norte de Barranquilla, como en la Pantano continental se van formando todo esto por alto contenido de gases, hay volcanes de lodo también cercanos. Esto hace que estos materiales colapsen en profundidad y generen estos tipos de materiales, pero cuando hay movimientos mucho más grandes pueden generar oleajes fuertes, como aconteció en el 19 de julio del 2017, cuando el mar se retiró, ¿no? Y es un oleaje fuerte, avanzando 100 o 200 metros de la línea de costa hacia adentro. Son eventos de alta energía, tipo mini tsunami, como se documentó en ese entonces. También se forman islas, aquí en el sector de Galera Zamba, esta es famosa, del año 58 ha tenido como unas 5 erupciones, se incendia. Está la formación de islas aquí en el sector de Punta Canoas y aquí también en el sector de la isla de Amaquiel, que se formó o volvió después de 17 años, volvió a salir nuevamente con motivo asociado con el sismo del 24 de mayo, y un mes después sale esta isla después de 17 años que no salía a superficie. Y esto se forma, es muy conocido en una región donde la gente va a conocer bueno, van a conocer esas gente que no conocía estos volcanes de lodo ahí cercano a 300, 400 metros de la línea de costa en Damaquiel, y van a recoger lo que va expulsando, que hay muchos bloques de pirita, de pronto desatrae mucho todo lo que va trayendo esas erupciones, pero que son una amenaza, un peligro que está por allí. En el sector de rodeo se hizo alguna vez una zonificación anteriormente, pues viendo que la parte central de las erupciones, unos 500, 800 metros alrededor, donde se generan fracturamiento del terreno. Una primera aproximación que se hizo en ese entonces, generando una zona de susceptibilidad muy alta al volcanismo de lodo. Y aquí ya en el 2012, cuando vimos que pues aquí se formó un gran fracturamiento, ayuda a esta acumulación de lodos en la región, pero también generó por aquí en la parte más noroccidental algunos movimientos en masa. Los riesgos y las amenazas, entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? ¿Cómo hacemos? Si es una situación que tiene muchos factores de amenaza, y entonces esos riesgos pues ya se han visto en algunas partes. En el 92 hubo como 7, 8 muertos en estos flujos de lodo en la región de Catagual. Hubo las quemas que les mostraba en el sector de Las Tablas, o bueno, La Lorenza, ya en la parte sureste de Canalete, los daños que se pueden causar en las vías, movimientos en masa, tipo deslizamientos, aquí en el sector de El Rodeo y parte de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el sector de Cartagena. Todos estos son riesgos, fracturamiento de las casas, pérdida de cultivos y ganado. Todo esto son riesgos que entonces se ha planteado básicamente que la evaluación de amenazas pues está fundamentada en estudios de detalle,
geología, geomorfología, sismología de detalle, unos análisis de geofísicos, particularmente geoeléctrica, en las regiones de los volcanes de lodo, para definir cómo están esos lodos en profundidad, considerando las grandes densidades bajas que tienen estos lodos, entonces se pueden detectar fácilmente con geoeléctrica. Análisis estructurales, propiedades geomecánicas de estos materiales, y la geotecnia, pues hay que caracterizar estos materiales geotécnicamente y ver cómo serían sus comportamientos. Pues esos análisis, pues una evaluación individual de factores de susceptibilidad en cada uno de estos factores de amenaza, entonces flujos de lodo, fracturamiento de movimiento en masa, incendios, lanzamiento de bloques, ondas de choque, como ya lo vimos entonces, y hacer un modelamiento de recurrencias para definir una amenaza relativa. Lo importante aquí es el detalle de esto. Y dependiendo si tiene un inventario histórico de estas erupciones, pues podemos hablar de amenazas ya de una manera más detallada. Y los riesgos, pues sí, es la misma, las amenazas, análisis de vulnerabilidad y el modelamiento, análisis del riesgo relativo y los análisis de costo-beneficio. Y la definición de unos escenarios de uso del territorio. En este caso, la experiencia, sobre todo en zonas que ya están pobladas, es que estos terrenos no deben ser habitados por nadie, porque ustedes saben que tienen muchos factores de amenaza, y entonces ahí es cuando tenemos que empezar a estudiar y recomendar lo que se hace con estos territorios. Como condiciones, el fenómeno del diapismo de lodos y la manifestación del volcanismo es regional e involucra zonas continentales y submarinas. Los volcanes de lodos se presentan relacionados a formas de sierras homoclinales y anticlinales asociadas a fallas transcurrentes o inversas, igualmente a zonas de distensión asociadas a fallas normales. Los volcanes de lodo en zonas continentales pueden considerarse como un georrecurso, pero también una geoamenaza geológica. Ya vimos los factores que inciden allí. En zonas marinas, el fuego continental puede ocasionar movimientos en masa y la generación de eventos de alta energía del oleaje, con las consecuentes procesos de erosión costera en las zonas cercanas. Los riesgos de zonas volcánicas de lodo se asocian a pérdida de cultivos y ganado, ya vimos todo, fracturamiento, deformación, deslizamientos, daño en viviendas, y la pérdida de vidas humanas, porque ya se han presentado estos fenómenos, estas incidencias en la vida humana. La recomendación, entonces, las zonas de comunicación de volcanismo de lodo deben considerarse como de uso restringido para la vivienda. Y aquí llamamos la atención sobre los volcanes de Membrillar, el Rodeo, Pueblo Nuevo, el Totumo, Flamenco, Puerto Escondido, que son volcanes que están localmente o parcialmente colonizados. Pues esta es un llamado de atención en zonas colonizadas que llevan a un monitoreo preventivo visual a diario, evidenciando cambios tanto de fracturamiento del terreno como de burbujeos y escapes de gas, tomando medidas pertinentes. Igualmente, evitar el uso de implementos que puedan generar incendios en la región. Ya vimos cómo es el planteamiento, la evaluación de susceptibilidad amenaza, la evaluación de susceptibilidad. También en zonas costeras se recomienda algo. Y es una recomendación importante es que estudiar la posibilidad de considerar algunas zonas con manifestación de volcanismo de lodo como parques naturales, regionales y de patrimonio geológico. Muchas gracias. Perdonen la demora, pero quería mostrarles todo esto para que se den una idea más o menos de cómo es la dinámica de estos volcanes de lodo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Enrique Carvajal. Me presento, mi nombre es Silvana Montoya, yo soy la secretaria de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Voy a entonces empezar con la moderación de las preguntas y las respuestas. Hay varias que ya han estado en el chat e invito a todas las participantes a sumar sus preguntas aquí en este mismo chat. Voy a empezar en orden como fueron planteadas. Quizás algunas ya las fue respondiendo, pero de pronto sí podría resumir algunas respuestas. La primera pregunta la hace el profesor Carlos Andrés Ordóñez. Él agradece por sus conocimientos con nosotros
y pregunta, hace unos meses en la región del Urabá se presentó un gran movimiento en masa asociado a un volcán de lodo. Este fenómeno, ¿por qué se dio? ¿Se pueden prevenir o saber con anticipación qué van a ocurrir? Se nos comenta un poquito de pronto de esa gestión del riesgo y de pronto de sistemas de alerta temprana que se estén utilizando en este momento. Y creo que estamos hablando del sector de Cuesta Escondido. Es un deslizamiento que ya existía ya y que fue reactivado por el sismo de magnitud 6.2 que hubo en el como epicentro en el sector del Golfo Urabá y que afectó y que desestabilizó esta región. Pero como les mostraba, yo quería mostrar es que el diapirismo lodo indirectamente ha influenciado para que ese movimiento se esté dando, porque hay muchos lodos en profundidad que están migrando y que facilitan que ese movimiento se dé pues, ante las ondas sísmicas, ¿sí? Algo que se me olvidaba decir es que la reactivación de los volcanes de lodo, las erupciones de volcanes de lodo, en algunas partes se han reactivado algunos meses después. No es exactamente al mismo tiempo que hay el sismo que se reactivan, sino que eso, el volcanismo de lodo, los lodos que están en profundidad necesitan reacomodarse, necesitan hacer las presiones necesarias con base en la sismicidad que tienen en profundidad, cómo es el comportamiento de las rocas en profundidad, y generan que estos eventos eruptivos, así como los que veíamos ahí en el video, se generen hasta con un año de retraso, digamos. Más o menos se ha investigado en otras partes en otras regiones del mundo que estos volcanes no es que sean sismo y se reactiva, han sucedido, sino que existe un tan retraso, digamos, hasta un año en algunos sectores para que se reactive la actividad eruptiva en estos volcanes. Muy interesante todo este tema. Realmente aquí ha habido varias preguntas, quizás una relacionada a esa anterior. La hace Robinson Pimienta Rueda y pregunta, ¿hay experiencias de monitoreo con radar satelital que permitan identificar deformaciones previas a erupciones significativas? Quizás yo también pensaba, usted mencionó unos análisis con GPS, pero quizás aquí con un radar podría ser como en tiempos más, más cortos y pensando más en un sistema de alertas. Sí es interesante, digamos, que se podamos, digamos, bueno, que se ha manejado, digamos, como visual, sobre todo en las partes donde están colonizados por gente, ¿cierto? Hay que analizar un poquito cómo es la conducta de estas emanaciones de lodo, pues el burbujeo siempre es tantas burbujas por minuto, el agrietamiento que se va formando, la pérdida de lodos en algunas bocas. Eso es un monitoreo visual, digamos, pero ya cuando estamos hablando ya de una manera técnica, pues no hemos hecho, pero sí hemos colocado algunas estaciones GPS en algunos volcanes de lodo, pero eso toca hacer una red más bien para conocer un poco la deformación, pero los primeros datos que tenemos con GPS es que, contrario a lo que uno podría decir, digamos, que esta estructura se esté levantando constantemente con el tiempo, por ejemplo, en el Totumo, lo que se ha visto es que se está hundiendo, entonces es posible que esté hundiendo y de un momento a otro vuelva otra vez pero es bueno seguir ese monitoreo, pero también es interesante, ya que usted habla de imágenes, radar, digamos, es con interferometría podamos hacer esas evaluaciones de la deformación que pueda tener la estructura volcánica y podamos predecir a futuro cómo se comportaría, pero toca tener una línea base de esos movimientos previos para conocer cómo es la dinámica en superficie. Básicamente eso sería pero sí es posible y tocaría pues ir avanzando en ese aspecto en esas regiones. Muchas gracias, José Carvajal. Yo creo que también es emocionante el tema y la alta participación de aquí del evento para proponer de pronto nuevos estudios y nuevas implementaciones de otras técnicas también. Aquí voy a seguir con una pregunta de Gustavo Eliezer Flores. ¿Qué recomendaciones daría para realizar análisis espaciotemporales a un volcán de lodo, otra vez conectado a esas imágenes satelitales e información de tomografía eléctrica? ¿Cómo se hacen o se podrían hacer esos análisis espaciotemporales? Sí, es decir, si vamos a hacer, por ejemplo, tomografías eléctricas temporalmente cada determinado tiempo, sí, primero que toca hacer es una
Una línea base. Exactamente, de información. Y eso es, y agradezco mucho las preguntas de ustedes, precisamente me da gusto hablar con la Universidad de Geotecnia, que estando, digamos, a cómo podríamos monitorear estos volcanes de lodo. Son muchos ellos en la región, pero nos interesa mucho es los que están ya colonizados, porque es inminente. Entonces ahí tienen que tomarse decisiones ya a nivel de los comités técnicos regionales de amenazas y riesgos al respecto, ¿no? Porque ya vimos cómo es el comportamiento de estas estructuras. Hay unos que no conocemos cuál es su actividad, su recurrencia. Es empezar a trabajar un poco en ese análisis histórico de esas emanaciones. Como decíamos, ya empezar a trabajar un poco en técnicas que nos permitan monitorear constantemente de una manera desde el espacio, que sería lo importante, cómo se ve la deformación de estas estructuras. Y eso sí, pues, igualmente como decía, pues análisis de geofísica, principalmente geoeléctrica, ver cómo serían los cambios si tenemos unos perfiles, hacemos perfiles geoeléctricos, unas tomografías geoeléctricas constantemente que nos permitan diferenciar los cambios en las rocas. Las rocas a veces salen, a veces se sellan y posteriormente salen por otro lado. Entonces, ver todas esas dinámicas es clave y fundamental para todo este análisis. Entonces, toda esta dinámica que les he mostrado es clave analizarla para ver qué técnicas podríamos aplicar para ese monitoreo. Y con respecto a eso, y quizás ya usted respondió esta pregunta al final, pero a mí me queda como esa duda, porque incluso en el documento del 2017 que usted publicó, está esa segunda parte de la actividad turística y pues el valor geosocial, bueno, se me olvidó, geoturístico, pero quizás no sé si tenga algún comentario respecto a cómo manejar esas amenazas al mismo tiempo que motivar ese aspecto turístico. En este momento, por ejemplo, pues se utilizan esos volcanes para el turismo, pero ¿cómo se puede controlar pues que no vaya a haber accidentes y que no generen riesgo esa actividad turística? Bueno, la experiencia de todos los vecinos de estos lugares, ellos siempre que va a haber una erupción, ellos van notando cambios en el burbujeo de estas bocas. Hay fracturamiento del terreno que particularmente pues avisaría con cierto tiempo, pero de todos modos hay que hablar de seguridad y eso sí implica pues un peligro de estar por allí en estos sectores ante una inminente erupción, ¿no? Pero de todos modos hay unos factores que van reactivando con el tiempo y la gente que conoce los lugares que van paseando por esos lugares dice, uy, está pasando, se formó una algueta allí o la hoja que estaba allí ya no bota lodo. Algo está pasando, entonces mejor alejarse de estos sectores. Pero la idea también es, y algunas veces recomendamos en el Totumo, es conducir estos lodos hacia unas piscinas más externas a la estructura volcánica y poder explotar esos mismos lodos, pero eso implica implica inversión, pero son posibilidades que debemos estudiar a futuro. Ok, claro. Aquí una pregunta un poco hacia otros temas. Usted mencionó la subsidencia en Cartagena, incluso la erosión costera en toda esta zona. Una de las posibles explicaciones o razones de esta subsidencia podría ser la presencia de apirismo a sus alrededores y su tectónica asociada. Que digamos que salga el lodo por otros lados, eso genere subsidencia en la ciudad. Y la idea es que, bueno, realmente los lodos que están compresionados dependen mucho de la presión, la sobrecarga que tengan estos lodos. Por ejemplo, veíamos a nivel regional el Valle Inferior de Magdalena, o muy local a ciertos sectores, generan un peso, sobrepeso, y eso es lo que genera que haya movimiento. Entonces, ¿cómo se han formado estas estructuras gigantescas, antisinclinales grandísimos, unas artesas grandísimas limitadas por zonas falladas, digamos, que parecen como si estuvieran canoas unas al lado de otra,
Y básicamente se da porque cuando ya el lodo está sometido a grandes presiones en profundidad y logra romper ese, entonces el material se desplaza lateralmente y deja un vacío y el terreno se va hundiendo en la parte trasera, formando estos inclinales y compresionando y generando levantamientos en la parte distal, como lo veíamos en los modelos, tanto a nivel regional como local, ¿cierto? Entonces, eso es, de todos modos, ahí también hay una tectónica de placas que están también incidiendo en la compresión de estos materiales en profundidad, pero la idea es que la dinámica de estos materiales es que el lodo siempre que está siendo compresionado soporta, pero ya hasta cierto momento se rompe eso, y él rompe lateralmente y deja un vacío y el terreno se va hundiendo. Esa es más o menos la dinámica de este fenómeno, o es lo que se entiende como la tectónica del shale, que todavía está en motivo de discusiones en los geólogos, pero que sí, es decir, es tanto la tectónica de placas como la parte de la tectónica del shale están incidiendo uno más que otro en ciertos sectores de la región. Muestra, digamos, bueno, en todas partes del mundo donde existe el fenómeno. Porque Sí, de acuerdo. estos volcanes de lodo se experimentan tanto en zonas de tectónica activa como en zonas de tectónica pasiva. Muy interesante. Aquí hay una pregunta un poco hacia otro lado respecto a cómo se podría generar muestreos de los gases en las bocas. Y lo voy a conectar con otra pregunta respecto a las gases. Elías Correa pregunta o menciona si que sería interesante correlacionar la parte de formaciones de estas subsidencias que estábamos hablando con de pronto la emanación de gases en su cantidad de composición con instrumentación. No sé si nos puede mencionar un poquito cómo se hace o cómo se podría hacer esa instrumentación. Bueno, y sí en algunos, cuando iniciamos estas investigaciones, el gas, digamos, colocamos unas campanas en esas bocas y recogíamos, se hacía una purga en unas bolsas selladas totalmente y se dejaba que el gas entrara a la bolsa allí. Pero actualmente hay nuevas técnicas químicas que se utilizaron básicamente en los nuevos, los invito, digamos, a que consulten el informe de Puerto Escondido, donde ya existen nuevas técnicas para la obtención del gas y la calidad, y cómo se define su composición allí, cómo se toman las muestras básicamente. Eso es clave, digamos, pero los lodos se están desplazando en profundidad, depende mucho de la cantidad de gas, es decir, el desequilibrio se puede estar encauzando por ciertos, va rompiendo el mismo, o rompiendo no, sino va metiéndose entre el lodo y genera, perturba el lodo que está en profundidad y genera compresiones laterales y refracturamiento que les mostraba o que les indicaba que, o la hidrofluidización de los materiales en zona de cobertura. Básicamente, si hay materiales sueltos o areniscas muy fiables, entonces el material va intruyéndolo y lo va arrastrando. Pero cuando encuentra bloque, entonces lo fractura, es un fracking natural hasta que sale a la superficie. Entonces, todas esas conductas, todos esos comportamientos, debemos analizarlos y si es bueno, pues establecer una metodología para tomar estos gases, para tomar los lodos, tanto las formaciones, ya el trabajo que es Ecopetrol de López 2023 habla de estas técnicas y de ver dónde provienen esos lodos, que son de 2.000, 3.000 metros de profundidad, y todo lo que pasa en ese sector va arrastrando diferentes tipos de roca hasta la superficie, y eso es lo que son lanzados en las erupciones. Entonces ya investigan los materiales que están en los alrededores, en la región, y comparan posteriormente con lo que está botando el volcán y definen las profundidades, definen los tipos de gas, definen todo esto que ustedes están preguntando, que debemos tenerlo en cuenta para los monitoreos, ¿no? De acuerdo. Voy a juntar las últimas dos preguntas con respecto, y yo creo que hacia el final de la presentación usted ya lo mostraba. El Servicio Geológico Colombiano ya está planteando estas metodologías para la evaluación
tanto de la amenaza como también ya del riesgo en estos lugares, ¿dónde se pueden consultar estos mapas? Y si ya hay un mapa, digamos, de esas zonificaciones, eh, de pronto es multiamenaza porque al mismo tiempo está la actividad sísmica, la actividad propia de los volcanes y ya después los movimientos en masa. No sé si ya en este momento hay unos mapas que estén manejando ustedes de amenaza y de riesgo. Y la última pregunta con respecto a ese tema de riesgo y hacia la vulnerabilidad de las estructuras, de las viviendas, ¿cómo se podría o qué recomendaciones hay a nivel estructural para evaluar cuando algunos daños en las viviendas son debidos a procesos constructivos deficientes o ya problemas de estas lodos o arcillas expansivas? Yo veía que en muchos casos estaba esa caulinita y si de pronto hay problemas propios de deformaciones del terreno, productos de la dinámica del diaperismo propiamente. Como Bueno, tres primero preguntas que, en una con respecto a amenaza, riesgo y vulnerabilidad. sí, bueno, estos planteamientos que estoy mostrando allí, se hizo alguna vez en alguna atención de emergencia en el sector de las tablas, cómo debemos hacer o tener, los factores que debemos tener en cuenta para un análisis de amenazas, ya sea relativa o real, en estos volcanes de lodo. Es un planteamiento que yo les hago también a la congregación de geocientíficos y de geotecnistas, que planteemos esto, pero que hayamos aplicado, digamos, este análisis, digamos, en un determinado lugar, todavía no. Pintamos esta metodología, es una propuesta que le estoy haciendo también a ustedes y a toda la comunidad geocientífica, con base en el conocimiento que yo pueda tener de esas estructuras, ¿cierto? Hay gente que se puede mejorar, pero la idea es que empecemos, la idea es que mostrarle a ustedes todos los factores que debemos tener en cuenta para estos análisis de amenazas en la región, de estas estructuras volcánicas de lodo. Y las viviendas, y lógicamente, les hablaba un poquito, todos estos materiales que están saliendo a superficie son arcillas tipo esmectitas, que son muy expansivas. Entonces, estos materiales, a veces cuando llueve mucho, pues siempre estas estructuras siempre sufren la expansibilidad de esto, la formación con respecto a la estructura misma y las deforma. Pero, como digo yo, después de un determinado tiempo de estar con estos volcanes, yo digo que en estas zonas volcánicas, de todo, por eso recomendaba que no es viable que sean habitables, porque tiene problemas de expansividad de arcillas, sí que también el hacer, digamos, el romper la estructura, pues está desconfinando la estructura misma y puede generar movimientos de estos materiales a superficie. Entonces, toda esa actividad antrópica que se puede generar en estos volcanes es compleja de analizar, pero como le digo, la expansibilidad pues puede ser hasta local, dependiendo de viviendas que estén una al lado del otro, pues veremos si una es que se está cayendo y otra no, pues uno podría decir que es también generada por las técnicas constructivas. Pero la idea es que estos sectores no sean habitables. Y entonces eso es una premisa que porque es que alguna vez se decía que una zona baja, que media o alta, y entonces la gente, ese problema, como no tenemos una cultura de vivir en los terrenos, entonces nos colocamos en las zonas bajas, pero con el tiempo vamos comiéndole lateralmente, vamos ampliándonos a las zonas más de amenazas más altas y nos estamos metiendo en problemas. Entonces es un problema, es como por ejemplo aquí la vía esta que va bordeando el río Bogotá para descongestionar la zona de Soacha. Es una zona que es sometida básicamente a procesos de inundación del río Bogotá. Cuando en 2010 se rompió ese dique ahí, entonces el problema es que usted construye la vía, desembotella todo esto, pero en la medida que usted construye una gran vía ahí, la gente se va acomodando lado y lado y a último va formando barrios y se forma un problema. Entonces todo esto debemos analizarlo
todo depende de la cultura que tengamos como habitantes, que vamos acomodando ciertos sectores, vemos una vía, entonces vamos acomodando ahí y vamos trayendo más gente, y entonces al último se vuelve un problema de riesgo en estas infraestructuras y lógicamente que en estas estructuras volcánicas de lodo, que es, como les digo, si ustedes saben, se interviene, genera problemas de desconfinamiento de esas estructuras, genera caída de viviendas por las astillas expansivas. Y como le digo, pues sí, ya ahí, por ejemplo, en Cartagena hay unas casas que tienen su volcán de lodo, su boca de lodo en el patio. Igualmente, ahora los tiene y eso es como dice, tenemos nuestro volcán de lodo ahí. Pero también acuérdense que están botando lodo, gases, que pueden ser incendiados y como estamos con viviendas, con cocinas, todo esto, pues también genera una amenaza, un riesgo que debemos tener en cuenta. Todos estos factores debemos tenerlos en cuenta cuando vamos a colonizar una zona de este tipo. Y por eso es tan importante estos espacios y cada vez más espacios de mayor divulgación y apropiación social de estos conocimientos, de estas amenazas y estos riesgos. Yo quisiera terminar con una última comentario, más que pregunta porque ya lo estaba mencionando, pero sobre el caso del bar de Membrillal en Cartagena, donde hay un barrio entero sobre el domo de Apírico. Que se está haciendo pues desde el Servicio Biológico Colombiano o también, no sé, en alianza con otras entidades para, para pues primero hablar, llegar a estas comunidades y mostrarles estas amenazas y estos riesgos. Bueno, ese es. De todos modos, eso siempre se ha socializado, sobre todo a nivel de atención y prevención de desastres con los comités técnicos regionales. Se les ha indicado que esta situación está pendando allí. A veces dicen, no, pues necesitamos que vengan y nos den soluciones de cómo podemos tratar estas viviendas que están cayendo allá o están fracturando. Pero si estamos en una amenaza alta, me pareciese, y lo digo de manera personal, que no es bueno decirle, no, pues metámosle unas vigas y fortifiquemos la vivienda, pero seguimos en el mismo problema ahí porque es un problema. Entonces, ya la Universidad de Cartagena, Facultad de Ingeniería, el doctor Guillán Barbosa de la Universidad de Cartagena, ellos están planteando unos proyectos de análisis precisamente con geofísica, conocer bien la estructura, porque es que, como les digo, hay que generar una línea base de información para después monitorear cosas. Y se está trabajando eso, están planteando de pronto algunos convenios de cooperación en ese aspecto, en esa región, ¿no? No sé, pues, no, yo no pertenezco a la zona de amenazas geológicas del Servicio Geológico, pero existen acercamientos, en una época se hicieron y es posible que se logre algo a futuro. Digamos, se están haciendo planteamientos de cómo investigar estas situaciones en la región y lógicamente que hay que involucrar unos puntos claves allí, la misma comunidad que conoce la estructura del volcán del lodo, mostrarle esto es así, 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 es involucrar los entes gubernamentales con la misma comunidad y darle solución a estos problemas, básicamente. Muchas gracias, doctor José Enrique Carvajal. Damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su tiempo nuevamente y por esa magnífica presentación. Doy paso ahora al coordinador del Comité Técnico de Amenazas y Riesgos Geotécnicos para dar el cierre. Sigue Carlos. Bueno, muchas gracias. De verdad, un agradecimiento muy especial al geólogo José Enrique Carvajal, muy generoso tanto en tiempo como en sus conocimientos, un tema muy interesante. Le agradecemos muchísimo. También aprovecho para agradecer al comité organizador de este seminario, Carlos Andrés Ordóñez, que ya salió, ya se fue, Alejandra Gómez, César Hidalgo y obviamente a mi compañera
de Trabajo, Silvana Montoya, aquí en la comisión. Finalmente, quiero invitarlos a la presentación que se va a hacer el próximo 24 de octubre de nuestra próxima charla. Se llama Estrategia de Sostenibilidad y Gobernanza del Sistema de Protección contra Inundaciones del Distrito de Santiago de Cali. Es un tema también muy interesante, están cordialmente invitados. Va a estar dictado por la charla va a estar dictada por la ingeniera Sandra Lorena Collazos de la CBC. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y obviamente a todos al doctor José Henry y a todos mis compañeros. Damos por cerrada la sesión y que tengan una feliz noche.